Gustavo Petro, medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez. Cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso, Colombia debe respetar su justicia. Y también a esta hora se conecta con nosotros Marta Soto, la editora de la unidad investigativa de la casa editorial El Tiempo. Marta, buenas tardes, gracias por conectarse a esta transmisión de última hora de City Noticias. Y bueno, cuéntenos cuál es el alcance de esta situación y qué es lo que se conoce hasta el momento. Rafael, esto tiene dos alcances y eso tenemos que tener claridad. Uno es político y otro es judicial. No sé si me están escuchando. Perfectamente la escuchamos, señora Marta. Vale, gracias. Mira, en este momento, ¿qué significa? Que el expresidente Álvaro Uribe fue vinculado primero mediante indagatoria en octubre 19 del año pasado y ahora con una orden de captura, seguramente domiciliaria por el tema de la pandemia, se desecha de una vez el tema intramural por presunto soborno a testigo y fraude procesal. Es un tema en donde supuestamente a través de su abogado, hoy exabogado Diego Cadena, le habría pagado unos sobornos a un ex paramilitar, a Carlos Enrique Vélez, para que diera un testimonio a favor de él y en contra del senador Iván Cepeda. En este momento lo que hicieron, ya llevan 3 sesiones completas, los magistrados de la sala de instrucción estaban valorando la evidencia que uno de los magistrados, el instructor César Reyes, empezó a recaudar desde que el proceso pasó a la sala de instrucción. El tema iba muchísimo más adelantado en la Fiscalía General, en donde se le imputaron cargos al abogado Diego Cadena y a uno de sus socios, pero la Corte Suprema acaba de confirmar que efectivamente tomaron la decisión de también dictarle medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe. Aquí hay un punto muy importante que tienen que saber los televidentes. Esta mañana el apoderado de Álvaro Uribe, el penalista Jaime Granados, fue hasta la Corte Suprema de Justicia y solicitó que no se tomara ninguna medida hasta que se completara la sala. La sala de instrucción está compuesta por 6 personas, pero una de ellas, la magistrada Cristina Lombana, fue apartada del caso. Es decir, que solamente 5 tomaron esta decisión y desde el punto de vista del abogado Jaime Granados debería estar la sala completa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomaron la decisión sin haber elegido a un conjuez, quiere decir que hubo mayorías. Correcto, hubo mayorías. También queríamos preguntarle sobre el caso del abogado Diego Cadena, que nos ayude a entender un poco por qué se está investigando al abogado Diego Cadena, que es el abogado de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué tiene que ver también esta investigación sobre todo este caso? Están encadenadas estas dos investigaciones, pero ¿qué es lo que pasa? La Corte Suprema se encarga de investigar al expresidente Álvaro Uribe por el fuero. Como fue, los hechos al parecer sucedieron cuando él era senador, va a la Corte Suprema de Justicia y no a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. En el caso de Diego Cadena, es la Fiscalía la que sigue la investigación y ya fue imputado ante un juez de la República. ¿Cuál es la génesis del asunto? Varios exparamilitares, o al menos Carlos Enrique Vélez, confesaron que habían cambiado o intentado cambiar un testimonio a favor de Uribe y en contra del senador Iván Cepeda a cambio de unas dádivas que recibieron del abogado Diego Cadena. ¿Qué está comprobado? La Fiscalía tiene probadas consignaciones por más de 10.900.000 pesos que el abogado Diego Cadena le entregó a este exparamilitar. Él dice, el exparamilitar, que fue a cambio de cambiar el testimonio. ¿Qué dice Diego Cadena? Que fue un acto humanitario y que después terminó extorsionado por el ex paramilitar. Desde un principio, el expresidente Álvaro Uribe le dijo a la Suprema: yo no sabía qué era lo que estaba pasando con el abogado. Pero lo que se ha dado a conocer es que de todas maneras terminó beneficiado por la conducta. Recuerde usted que soborno a testigos está contemplado en el Código Penal, específicamente en el artículo 444, y ahí dice claramente que alguien que ofrezca una utilidad a un tercero en favor propio o de un tercero, en este caso el tercero sería Álvaro Uribe, incurriría en soborno en actuación judicial, y en este caso la ley prevé cárcel de entre 6 y 12 años.
Marta, precisamente le queremos preguntar por eso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? Como les decía inicialmente, esto tiene una doble implicación política, sin lugar a dudas. Ustedes mismos han estado leyendo las primeras reacciones de Gustavo Petro, de Antonio Navarro Wolf. Ya conocimos una carta publicada en el diario El Tiempo de personas apoyando a Álvaro Uribe. También salieron a apoyarlo el actual embajador en Washington, el ministro de Defensa, bueno, una cantidad de personas. Esto tiene un componente político bastante fuerte. Recuerden ustedes que estamos hablando sin lugar a dudas del político más influyente en los últimos 20 años en Colombia y del principal elector, la cabeza del partido de gobierno. No es gratuito que el presidente Iván Duque también haya salido a apoyar al expresidente. Y viene el segundo componente, que es el judicial. ¿Qué quiere decir? Que ahora el expresidente Álvaro Uribe tendrá que ir a juicio ante la Corte Suprema de Justicia con medida de aseguramiento. Y eso tiene una connotación, digamos que tiene mucho peso jurídico, porque quiere decir que sí encontraron elementos de que, a pesar de que el presidente insiste en que no sabía de los pagos al testigo, no eran tales ayudas humanitarias, sino que sí tenían un propósito, y era que la Corte Suprema de Justicia creyera que ese testigo estaba cambiando su testimonio. Se da por descontado. Acuérdense que el 6 de agosto, el próximo jueves, está citada la audiencia de continuación de medida de aseguramiento contra el abogado Diego Cadena, en donde el juez del caso tendrá que decidir si también le otorga prisión domiciliaria. Con base también en esa respuesta, es decir, algunas implicaciones políticas y judiciales que se están dando en el país, ¿qué podría pasar con la curul de Álvaro Uribe Vélez? Esta mañana nosotros estábamos consultando, algunos expertos nos explicaban que de no ser condenado, es decir, mientras avanza el proceso podría tener un reemplazo, pero si llega a ser condenado podría perder esa curul. ¿Qué podría pasar en este caso, Marta? Se acaba de tocar un punto muy importante, y es qué va a pasar con Álvaro Uribe, senador. Él ya había dicho que no se iba a volver a lanzar al Congreso de la República, pero ahora tienen que entrar a establecer qué va a pasar. Ya un senador de la República con una medida de aseguramiento no puede seguir en el Congreso, y seguramente se va a entrar a mirar si se constituye lo que se llama la tal silla vacía, o si puede reemplazarlo la persona que aparecería en las listas. Acuérdense que esto era una lista abierta, para reemplazarlo ante el Senado de la República. Pero pues es que esto tiene implicaciones mucho más grandes. No solamente la bancada del Centro Democrático se quedaría sin su cabeza, sino también el propio Centro Democrático, porque él, como cabeza de ese partido de gobierno, es quien lleva la parada. Él ya venía poco a poco separándose de ese rol, diciendo que se sentía cansado, que quería estar con sus nietos, que estaba preocupado por la salud de su esposa, pero sin duda alguna esto es algo que tiene que entrar a resolver de inmediato el Senado de la República. Muy buen punto. Marta, antes de continuar hablando con usted, vamos a leer el trino de María Fernanda Cabal, y lo vamos a ver también en pantalla, y ya seguimos con la siguiente pregunta. Dice: los guerrilleros impunes en el Congreso y Uribe preso. Esta es Colombia, en la que no hay misericordia para quienes defienden la patria, y en cambio sí hay clemencia para quienes la destrozan. Marta, le pregunto, este es un caso que genera revuelo, pero está demostrando que en nuestro país el sistema de peso y contrapeso, nuestras ramas y el poder, los distintos poderes funcionan, es decir, que hay una independencia por parte de la justicia, que era un poco lo que pedían en su carta de anoche las Cortes. Pues mire, usualmente los periodistas damos noticias, no opiniones, pero le voy a contestar. A lo largo de toda la semana hubo, digamos que, muchas manifestaciones que hubieran podido hacer que la Corte Suprema aplazara o cambiara la decisión. Es más, anoche, ustedes saben, porque ustedes mismos lo informaron, salió una carta de parte de todas las altas cortes, en donde manifestaban que recordaban que las independencias en las ramas judiciales. Una es el Ejecutivo, otra es el Legislativo, otra es la rama judicial, y estaban pidiendo respeto en torno a las decisiones que tomaran las altas cortes. Lo que quiere decir esta decisión es que, a pesar de todo el ruido, no solamente mediático, sino las cartas, las manifestaciones del presidente de la República para abajo,
la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión tal como pues ellos lo tenían planeado en los tiempos en que estaban establecidos, y lo que le puedo decir es que si usted me pregunta, aquí se corrobora la independencia de poderes sin lugar a dudas. Marta, quiero hacerle una última pregunta y tiene que ver con las otras investigaciones que se adelantan en contra de Álvaro Uribe Vélez. Él tiene muchas investigaciones en la Corte y en otras entidades. ¿Usted nos puede explicar un poco por qué es una persona tan investigada en el país? Pues mire, tenemos que recordar que en la historia reciente de Colombia, él fue el presidente que repitió periodo en una época bastante complicada del país. Acuérdense que cuando él llegó, el paramilitarismo estaba copando varias regiones del país, también estaba el tema de la guerrilla. Entonces, mire, no solamente en la Corte Suprema, sino también en la Comisión de Acusaciones. Acuérdense, Comisión de Acusaciones como presidente de la República, Corte Suprema de Justicia como senador de la República. Entonces tiene investigaciones sobre presuntas interceptaciones ilegales a civiles, que es la más reciente que se le abrió. También tiene con el tema del hacker Sepúlveda, también tiene el tema de la masacre del Aro, también tiene, o sea, le puedo decir que en la Corte Suprema tiene al menos cerca de 35 indagaciones. Eso quiere decir que están en una etapa preliminar. Y en la Corte Suprema de Justicia también tiene una gran cantidad. Es un hombre polémico, es un animal político, es un hombre que ha sido importante, y eso no podemos perder de vista para la democracia colombiana, el máximo elector, y nadie puede discutir que es una figura política relevante e importante para Colombia. Muy bien, es Marta Soto de la Unidad Investigativa de la Casa Editorial El Tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Bien, Pablo, sigamos hablando de esta polémica decisión que se conoció